El mar, la frontera infinita, cubre más del 70% del planeta. Y el ser humano y la ciencia han podido explorar solo el 10% de su superficie. Quizás, en lugar de llamarse planeta Tierra, podría llamarse planeta Mar. Este inmenso mundo está unido a nosotros por un vínculo mágico de miles de años. Hoy sabemos que hace unos 6 milenios, la civilización comenzó y prosperó frente al mar. Pero serias amenazas provocadas por nosotros y que solo nosotros podremos remediar, ponen en riesgo su sostenibilidad. Si nos sentimos unidos al mar, es tiempo de comenzar a devolver todo lo que nos ha regalado. El desafío es corregir errores, eliminar malas prácticas, hacer efectivos los controles y estar alertas. En el Océano Pacífico, frente al norte de Chile, la naturaleza nos regaló un acontecimiento único en el planeta. La fuerza del movimiento de rotación de la Tierra, unida a los vientos que provienen del sur, hacen emerger aguas frías profundas que corren de sur a norte a lo largo de toda la costa peruana, creando una de las corrientes marinas más productivas del mundo. La corriente de Humboldt o corriente peruana. Un regalo de la naturaleza. La corriente levanta del fondo marino nutrientes y minerales a aguas superficiales que sustentan la abundancia de peces y mamíferos marinos. Mariano Gutiérrez es ingeniero pesquero y ha dedicado su vida al estudio del mar peruano y a la corriente del Humboldt. Y si hablaras del mar peruano a las personas que no lo conocen, ¿qué dirías? Les diría que el mar peruano tiene una serie de condiciones que lo hacen único, ¿no? Primero, la presencia de la cordillera de los Andes produce que estos vientos que van de sur a norte, los vientos alisios, que no son muy intensos, no son vientos fuertes, están en cierta manera encajonados a lo largo de la costa, y esto, sumado al efecto de rotación de la Tierra, genera la surgencia, es decir, el afloramiento de aguas frías, que gracias a la fotosíntesis el fitoplancton puede convertir en masa, en materia orgánica, gracias a la luz del sol, la energía luminosa. En el pasado remoto, que este ecosistema que hoy conocemos como el más productivo del mundo, han habido momentos en que ha sido totalmente distinto, ha sido muy poco productivo. Entonces, en este momento estamos en una ventana ambiental óptima que algún día va a terminar. ¿Y cuánto tiempo está durando esta ventana ambiental? Estas condiciones están durando desde comienzos del siglo XX. Es decir, tenemos poco más de 100 años en estas condiciones de alta productividad. ¿Es uno de los más importantes en biodiversidad en el mundo? Sin duda es uno de los más importantes. Es en términos de productividad en donde el mar peruano es largamente más productivo. Para compararlo con los otros 3 grandes ecosistemas, este es uno, los otros 3 son el de California, el de Benguela y de Canarias en África, son los 4 grandes. Y en términos de productividad primaria no somos muy diferentes a ellos, pero en términos de productividad secundaria, es decir, por ejemplo, peces, o zooplancton, somos 10 veces más que ellos. ¿Y eso qué hace? ¿Que nosotros tengamos más...? Que tengamos más biomasa de muchas especies, bueno, principalmente anchoveta, macrozooplancton. ¿Y los riesgos a los que estamos expuestos cuáles son? Para que justamente todas estas condiciones cambien en algún momento y pongan en peligro nuestro mar. Lo que podría cambiar y hacer que ya no estemos en este umbral, en esta ventana de condiciones óptimas, es que se incremente la temperatura del mar, se debiliten los vientos o que sigamos contaminando el mar de la manera que lo hacemos, ¿no? Los ríos llevan todo el tiempo toda la basura
sólida y líquida que se genera en las ciudades, en todos los pueblos de la vertiente occidental de los Andes, van al mar, salvo con unas pocas excepciones. Y eso sí está en nuestras manos controlar. El calentamiento global no está en nuestras manos. El Perú no es un gran emisor de gases de efecto invernadero, pero la contaminación sí la podemos controlar. Pero nuestro mar también puede ser una gran despensa alimentaria. Si hay alguien que conoce su potencial, es el chef Mitsuharu Tsumura, Misha. Fuimos a buscarlo para conocer su visión. La verdad es que mi conexión con el mar ha sido desde que era niño, ¿no? Muy chiquito empecé a pescar y de esa manera vas entendiendo cómo funcionan las mareas, la llena, la seca, en qué momento, los repuntes, y te das cuenta pues que finalmente si analizas nuestra existencia y lo que es el mundo, la vida nace del mar, de los océanos, y si no fuera por ellos no existiríamos nosotros hasta el día de hoy tampoco. Y en la época en la que tú comenzaste a conocer el mar, ¿cuántas especies habían? ¿Cuántas conocías? ¿Cómo has ido avanzando en ese sentido? En esa época, el bonito es un pescado emblemático, creo yo, de donde nace el ceviche. Y estaba pues la corvina y el lenguado, ¿no? Para los que podían comprarla. Tengamos en cuenta que hay más de 1000 especies de pescados, más de 1000 de moluscos y de crustáceos, ¿no? Y aproximadamente unas 215 equinodermos. Una especie de equinodermo es el erizo, por ejemplo, ¿no? Por decirlo así. Pero hay especies aún todavía que no están todavía, están mapeadas, no se conoce bien la biomasa, que es lo que tiene que conocerse para poder saber el arte de pesca, cuándo se puede la cuota y etcétera, ¿no? ¿Cuántas de estas especies que has ido conociendo en los años las utilizas tú en tus preparaciones? Nosotros usamos la pesca del día, es decir, lo que entra del norte, del sur, ya todo el litoral, nosotros lo utilizamos. Todo lo que suceda con el mar finalmente nos va a afectar a nosotros a futuro, si ya lo está haciendo, si no lo está haciendo hoy en día. Sintámonos, así como nos sentimos orgullosos de nuestra cocina, se nos infla el pecho, nos pavoneamos tanto por el Perú hablando de la cocina peruana. Bueno, pues la cocina peruana, así como no sería lo que es sin las papas nativas, sin las frutas amazónicas, sin los tubérculos que tenemos, no sería lo mismo tampoco sin los productos que tenemos en el mar, sin las especies. El movimiento gastronómico peruano tiene un sólido compromiso con el cuidado del mar. El chef José del Castillo, por ejemplo, se preocupan no solo por ofrecer productos de calidad, sino además, para él es vital saber si esa pesca fue legal y si el proveedor es responsable, respeta las tallas y las vedas. Mi vínculo con el mar empieza desde muy pequeño. Mi madre comienza este restaurante, que es una cevichería, cuando yo tenía 9 años. Y mi trabajo en ese momento, digamos, era acompañarla a los mercados a comprar pescado. He tenido la suerte de poder encontrar en los mercados y consumir y disfrutar de productos que ya no encontramos hoy día. Lo que se hizo un poco con el pulpo, ¿no? Que se comenzó a depredar por este afán de conseguir el pulpo pequeño, cuando lo que estábamos haciendo era matando a los bebés y no dejándolos crecer, ¿no? Si en ese tiempo las vedas se hubieran respetado como se respetan hoy día, seguiríamos disfrutando de esos productos. Entonces, en este recuerdo y en esta necesidad de rememorar estos productos, es una de las piezas importantes para que las vedas sean respetadas. Y lo segundo, obviamente, es que los productos que tenemos hoy nos puedan seguir acompañando por muchos años más, por mucho tiempo más. El mar no es inagotable, al mar hay que respetarlo. Recuerdo cuando comenzamos en las cevicherías a poner ya no ceviche de lenguado, ceviche de perico, ceviche de corvina, sino ceviche con la pesca del día. Eso fue un gran cambio porque el consumidor entendió de que yo no puedo tener conchas todos los días o lenguado todos los días, porque el mar no es una despensa a la que yo la programo y mañana quiero que me botes lenguados y conchas. Y la pesca del día es eso, es lo que encontró en abundancia el pescador hoy día para poder ofrecerle al comensal. Costó mucho, pero el comensal entendió que para que en su casa mañana su hijo pueda comer un camarón, la necesidad de respetar esa veda, que para que sus nietos en 20 o 30 años puedan encontrar en el mercado un lenguado, la necesidad de respetar la talla mínima, la manera de pescar, ¿no? Y para que sobre todo nuestro mar y la gente involucrada al mar pueda tener un futuro y oportunidades en el mar, no comprar productos que vengan de la pesca ilegal. Mantener la salud de los océanos es fundamental para combatir el calentamiento global. La pesca ilegal depreda indiscriminadamente y rompe el equilibrio de los ecosistemas.
La Marina de Guerra de Perú, a través de la Autoridad Marítima, cumple tres roles o tres funciones principales, ¿no? Es protección de la vida humana en el mar, la protección del medio ambiente acuático y la represión de actividades ilícitas. Dentro de este tercero, que es la represión de actividades ilícitas, la Marina participa en la lucha contra la pesca ilegal en conjunto con el Ministerio de Producción y con el Ministerio Público, ¿no? En este caso, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental. Lo más común que se detecta es uso de aparejos de pesca no permitidos, pesca con explosivos, botes muy pequeños, sobre todo en zonas cercanas a la costa, realizan este tipo de actividad, ¿no? Pescan con explosivos y esto genera un impacto muy grande en los ecosistemas marino-costeros. Y otro tipo de pesca también es el chinchorro, le dicen el chinchorro mecánico, que consiste en uso de redes en las costas y es jalado mediante vehículos, y esto genera arrastre de diferentes tipos de especies, ¿no? Bueno, las dificultades que tenemos para el cumplimiento de esta misión, ¿no? Combatir la pesca ilegal, digamos que podrían ser dos, ¿no? Uno es la gran extensión de mar territorial que tenemos, de dominio marítimo. Tenemos más de 3.000 kilómetros de litoral y 200 millas de dominio marítimo. Entonces, este ambiente es bastante amplio, ¿no? Y patrullarlo al 100% es, digamos, una tarea bastante difícil. Y la otra, que podría decir que dificulta mucho el trabajo de la autoridad marítima, es la informalidad, ¿no? Nosotros tenemos un sistema que permite el monitoreo de embarcaciones, pero hay un grueso de embarcaciones que no usan ningún tipo de dispositivos y muchas veces no informan su zarpe ni su arribo, ¿no? Y no solamente nos genera problemas en este tipo de actividad como la pesca ilegal, sino en otro tipo de labor que nosotros cumplimos, ¿no? Que es la búsqueda, la salvaguarda de la vida humana, ¿no? Tenemos casos durante el año de embarcaciones muy pequeñas que se pierden y las detectamos a más de 100 millas de costa y no tienen ningún tipo de dispositivo. Entonces esto dificulta nuestra tarea, porque nosotros cuando tenemos este tipo de actividad que está relacionada a la búsqueda y rescate de personas, le damos prioridad a esta actividad y podemos dejar de hacer otro tipo de actividades, ¿no? Como combatir la pesca ilegal. Entonces, durante el año, nosotros dedicamos gran cantidad de tiempo y medios a salvaguardar la vida humana en el mar, de embarcaciones que no tienen ningún tipo de dispositivos, que no reportan su zarpe, ni reportan su arribo, que tienen gente que no está documentada con las exigencias que solicita la autoridad marítima, ¿no? La pesca ilegal es una amenaza global. Se calcula que 1 de cada 4 peces en el mundo es capturado ilegalmente. Pero algunos de los enemigos más temidos del mar están en la tierra. El plástico, la basura, la contaminación de los ríos por la falta de planificación urbana alimentan el temido calentamiento global. En los últimos 200 años, la temperatura global promedio se ha incrementado en más de 1 grado y en los últimos 100 años el nivel del mar se ha elevado entre 10 y 25 centímetros. Nuestro mar es uno de los principales afectados por el calentamiento global. En las últimas 4 décadas hemos padecido varias veces los embates del fenómeno del Niño. Pareciera que los cambios de temperatura de nuestro mar se están haciendo más frecuentes y extremos. ¿Hay alguna relación entre las alteraciones de la corriente del Niño y el calentamiento global? Conozco a alguien que nos puede ayudar a encontrar respuestas. Y lo que queríamos saber era cómo es que de pronto comenzamos a escuchar que los fenómenos del Niño se dan frecuentemente o con mayor frecuencia. ¿Es un tema de comunicación o es que realmente hay un efecto por el cambio climático? Para el Perú, los eventos del Niño más extremos que tenemos registrados en cuanto a sus impactos, por ejemplo, por las lluvias, inundaciones y destrozos en general, los principales han sido los del año 1998, 83, 2017 y 1925. Más o menos en ese orden. Entonces, de esos 4, los 3 últimos han sido bastante recientes.
Entonces eso pareciera que es un efecto del cambio climático. Para nosotros no podemos decir que definitivamente sea por el cambio climático que sea más frecuente, pero sí tenemos estudios utilizando simulaciones de modelos climáticos, que son programas computacionales que representan, digamos, todos los procesos de la atmósfera, del océano. Esos modelos dicen que sí, con el cambio climático podríamos esperar mayor frecuencia de los niños más extremos. No debemos ver al niño como el enemigo, sino es parte del ciclo natural del Perú, ¿no? Y claro, con el cambio climático sí estamos ahí, digamos, perturbando a ese ciclo y probablemente, como dicen algunos modelos climáticos, sí estamos empeorando, digamos, los eventos más extremos y ahí sí el efecto ya va a ser negativo, ¿no? A pesar de estas amenazas, hay algo importante que destacar. La biomasa de anchoveta, el recurso más importante del mar peruano, se ha mantenido estable en los últimos 20 años. Mariano Gutiérrez nos había dicho que la corriente del Humboldt es una corriente joven, geológicamente hablando. El paleoceanógrafo Renato Salvatecchi lo ha reafirmado en sus estudios y él además advierte acerca del peligro del calentamiento global. La paleoceanografía es el estudio de la historia de los océanos en el pasado geológico y el trabajo es comparable a lo que hacen los paleontólogos en tierra firme. Yo particularmente me encargo de ver en restos de organismos como escamas y vértebras de peces y a partir del análisis y la identificación de estos restos de peces podemos ver cuánta anchoveta hubo en el pasado, ¿no? Y el mar peruano también ha sido testigo de estos cambios. Por ejemplo, pasamos de, de 14 a 15 grados durante una época glaciar a 26 grados en el mar peruano durante una época interglaciar, ¿no? Más o menos el promedio ahorita frente a Perú es de 20 grados, ¿no? El mar peruano no siempre fue tan productivo. Vieron periodos hace 300 años cuando el mundo se enfrió un poco, cuando la biomasa de anchoveta fue muy baja frente a Perú. Estos últimos 20 años, si tomamos en cuenta los últimos, 150 años, siguen siendo favorables para la anchoveta. Yo creo que hay un buen manejo del IMARPE en el recurso, ¿no? Hay una buena protección de los juveniles, por ejemplo. Es perfectible el manejo, pero es muy bueno en mi apreciación, ¿no? Nuestro mar es pasado, presente y futuro. Pero serias amenazas atentan contra la fecundidad de nuestra corriente. El calentamiento global, que según los expertos peruanos no está en nuestra capacidad controlar, pero la contaminación costera y la pesca ilegal son amenazas que debemos combatir todos juntos, ciudadanos, organizaciones y autoridades. ¿Qué podemos hacer nosotros para devolver al mar todo lo que nos ha regalado?